Esta es mi tercera historia hecha por mí, espero la apoyen así como a las otras dos, que son la de Dragon Ball y la de High School de XD, y esta historia será la última que haré hasta que avance con las primeras tres. No haré historias que quizás no tengan mucho conocimiento o simplemente no me acuerde jejeje, quizás haga mi propio fic del encarnado en el mundo mágico de Harry Potter / Animales Fantásticos, en Boku no Hero Academia, o de One Punch Man o, en el mundo Perky Jackson que es el de los libros de la mitología griega, o reencarnado en el mundo de Naruto, o aunque este último me gustaría una continuación / crossover con One Piece y Fairy Tail, pero no me quiero saturar de fanfics hasta que termine dos o los tres o estén a la mitad de la historia o finalice la primera temporada. Ya veremos cómo se desenvuelven las cosas. Además no me olvido de la historia que continuaré del Rey Harry Potter, pero tardará en que se actualice, pero le daré seguimiento. Sin más nada que agregarle, pulgar arriba, suscríbanse si eres nuevo, comparte con un amigo o red social y deja tu comentario que los estaré leyendo para saber tu opinión sobre el fic, y les agradezco infinitamente el apoyo. Demos paso a la historia y entre nos, es la que más me gustó de escribir. Chao. Capítulo 1. El encuentro con el ser primigenio y el amanecer de un nuevo mundo. Parte 1. La fragmentación de un genio. La muerte no es un desvanecimiento silencioso, ni una transición pacífica hacia la nada. Para Arturo Pendragon, la muerte fue el sonido ensordecedor de metal retorcido, el olor a asfalto quemado y la frustrante realización de que incluso el intelecto más brillante del planeta podía ser apagado por la estupidez de un conductor ebrio. En su vida anterior, Arturo no había sido un hombre común. Desde su infancia, su cerebro había operado en una frecuencia distinta a la del resto de la humanidad. Mientras otros niños lidiaban con la aritmética básica, él ya devoraba tratados de física cuántica, biología molecular y sistemas de ingeniería avanzada. Poseía lo que los académicos llamaban una mente hiperadaptativa, la capacidad de absorber información, despedazarla en sus componentes más fundamentales y reconstruirla en teorías completamente nuevas en cuestión de segundos. A los 20 años, ya asesoraba de forma anónima a corporaciones aeroespaciales y laboratorios de desarrollo tecnológico, amasando una fortuna discreta pero inmensa, mientras se mantenía firmemente en las sombras. No le interesaba la fama. Le interesaba el conocimiento, la resolución de problemas que la ciencia moderna consideraba imposibles. Sin embargo, toda esa magnificencia cognitiva, toda esa arquitectura mental que superaba por décadas a sus contemporáneos, quedó reducida a cero en una fría noche de invierno. Un camión de carga pesada perdió el control en la autopista, impactando de lleno contra su vehículo. Hubo un dolor agudo, el crujido de sus propias costillas y, finalmente, una oscuridad absoluta que apagó sus pensamientos por lo que parecieron siglos. Pero la mente de Arturo no se disolvió. Cuando recuperó una pizca de conciencia, descubrió que ya no tenía un cuerpo. No había pulmones que exigieran aire, ni un corazón que latiera. Era una fluctuación de energía pura, un alma flotando en un vacío que no conocía arriba ni abajo, un espacio interdimensional donde el tiempo mismo parecía haberse congelado. El silencio era total, una vacuidad perfecta que pronto comenzó a agrietarse. Frente a su conciencia, la oscuridad comenzó a replegarse, no ante la luz, sino ante una presencia que redefinió el concepto de inmensidad. No era un dios con túnicas blancas ni un tribunal cósmico. Era un nexo de energía primordial, un ser cuya forma desafiaba la geometría tridimensional. Era una silueta colosal que recordaba a un titán de proporciones planetarias, una amalgama de placas rugosas que brillaban con un fuego azul termonuclear, alas doradas que se extendían a lo largo de distancias astronómicas y destellos de un frío absoluto que congelaban el propio vacío. Era la conciencia primigenia, el remanente espiritual y genético de los dueños originales de la existencia. Tu mente es una anomalía, alma mortal. La voz no se escuchó con los oídos, sino que retumbó directamente en el tejido de su esencia espiritual, como el impacto de dos continentes colisionando. En un universo de carne débil, tu intelecto ha alcanzado una densidad que roza lo divino. Es por eso que fuiste arrastrado hasta este nexo. Un cascarón ordinario no puede albergar lo que estoy por legarte. Arturo, manteniendo la calma analítica que lo caracterizó en vida, no entró en pánico. Observó la inmensidad de la entidad y procesó la información. Un legado, pensó su alma. No es una recompensa. Es una transferencia de masa energética y biológica. Vas a nacer de nuevo en una Tierra que está por convertirse en el epicentro de un cataclismo de proporciones multiversales, continuó el ser primigenio, mientras el vacío a su alrededor comenzaba a agitarse, mostrando visiones de un planeta azul en pañales.
Un mundo donde seres que se autoproclaman dioses caminarán entre los humanos. Pero tú no serás un héroe, ni un mutante, ni un alienígena bendecido por un sol extranjero. Llevarás en tu sangre el árbol del linaje Alfa. El testamento genético y espiritual de los verdaderos soberanos de la creación. Parte 2. La arquitectura de la sangre. El espacio interdimensional cambió. Ante la conciencia de Arturo, la figura del ser primigenio se fragmentó en una intrincada estructura geométrica que se asemejaba a una cadena de Adn colosal, dividida en 5 secciones concéntricas que vibraban con diferentes frecuencias de poder. Este poder no es un sistema de juego, advirtió la entidad, con una severidad que hizo vibrar el alma de Arturo. No hay pantallas que guíen tus pasos, ni atajos para los perezosos. Es una jerarquía de sangre pura. 5 niveles que residirán dormidos en tu nueva fisonomía, y que tu mente deberá comprender, asimilar y desbloquear si deseas evitar que tu propia existencia se desintegre por el exceso de potencia. Arturo memorizó la estructura de inmediato. Su mente analítica comenzó a catalogar los niveles conforme el ser primigenio los describía. El nivel 5 es el frente de batalla, explicó la voz telúrica, señalando la capa más externa, la que estaría más cerca de su superficie biológica. Tus herramientas físicas cotidianas. Cuando tu sangre despierte, heredarás la voluntad del alfa de Kong, el biovolcanismo supersónico de Rodan, la flexibilidad constrictora de Tiamat, la proyección telequinética de biomasa de Amulut y el control de nitrógeno líquido de Esquilla. Este nivel está diseñado para el combate directo, la adaptabilidad y la supervivencia física en un mundo hostil. La llave para abrir este nivel es la conmoción biológica. Tu carne humana debe enfrentarse al límite de su propia fragilidad, un catalizador de vida o muerte que obligue a tu Adn a romper el primer sello para evitar la extinción de tu cuerpo. Arturo procesó las palabras. Conmoción biológica. Un evento de vida o muerte. La entidad le estaba dando el nombre de la llave, pero no el método para forjarla. Tendría que descubrir cómo generar o sobrevivir a ese detonante por sí mismo. El nivel 4 es el protocolo de emergencia, continuó la entidad, y la estructura tomó un brillo metálico, casi cibernético. El linaje forjado. No recibirás máquinas del cielo, Arturo. Tu propia inteligencia y tu Adn activarán una subrutina biomecánica. Si tu mente pierde el control emocional o la radiación de los niveles inferiores amenaza con consumir tu carne, tu cuerpo se mecanizará internamente. Desplegarás el blindaje y los cañones de mecha Godzilla, el control de gravedad de mecha King Ghidorah, la artillería de diamante de Moguera, la IA de combate cuántico y alteración molecular de Jet Jaguar, y la letalidad quirúrgica de Gigan. La llave de este nivel es la paradoja tecnológica. Tu intelecto superior deberá fusionar la ciencia de ese nuevo mundo con la energía mística de tu propia sangre. Cuando logres crear esa interfaz por ti mismo, el protocolo de emergencia responderá. Arturo asimiló el concepto. Este nivel requería que él construyera el puente entre el diseño orgánico de su linaje y la tecnología avanzada. Su inteligencia sería el factor determinante. Más abajo, el nivel 3. Las calamidades encerradas, la estructura se tornó oscura, dividiéndose en 2 bloques. Energías latentes que la Tierra mantiene bajo estricta vigilancia. El bloque A contiene a las calamidades prohibidas. Tifón, Abaddon y Biollante. Fuerzas que consumen la vida y el entorno. El bloque B contiene a los semiactivos. Batra, Yamata no Orochi y Sekhmet. Las fuerzas de la venganza y el calor desértico. La llave para este nivel es la sincronización planetaria. Deberás sintonizar tu propia conciencia con los latidos del planeta, comprendiendo el equilibrio entre la destrucción y la renovación. El nivel 2 contiene a los catalizadores de equilibrio, la energía se volvió pacífica, mística y protectora. Muto Prime, Quetzalcóatl y Mothra. Ellos son el filtro. Su función es absorber los impactos cósmicos, purificar tu mente de la locura y estabilizar tu biología. Sin este nivel, el núcleo te destruirá. La llave aquí es la trascendencia mental. Tu voluntad debe ser más fuerte que el instinto de destrucción puro. Finalmente, el ser primigenio señaló el centro absoluto de la estructura, un punto de energía tan denso que distorsionaba el espacio a su alrededor. En lo más profundo reside el nivel 1, el núcleo del cataclismo. Los 6 absolutos. Godzilla, King Ghidorah, Shimo, Destoroyah, Space Godzilla y Bagan. La cúspide del poder planetario y cósmico. Energía termonuclear, tormentas de gravedad, cero absoluto, microoxígeno corrosivo, telequinesis cósmica y plasma oscuro. La llave para este nivel es el dominio total del alfa. Solo cuando hayas dominado los niveles anteriores y tu cuerpo haya dejado de ser completamente humano, podrás reclamar el trono.
Te he entregado los nombres de las llaves, Arturo Pendragón, pero las cerraduras están en tu carne y el camino para abrirlas lo trazarás tú solo con tu intelecto. Ve ahora. El año es 2006. Despierta en tu nuevo amanecer. La silueta del titán primigenio estalló en un fulgor azul y dorado. La conciencia de Arturo fue empujada con una fuerza violenta, cayendo a través de las dimensiones hasta que el vacío desapareció, reemplazado por el peso físico de un cuerpo, el sonido de un monitor cardíaco y el olor a antiséptico de un hospital. Parte 3. Nueva York, 2006. Arturo abrió los ojos de golpe. Lo primero que inundó sus sentidos fue una claridad abrumadora. Las luces fluorescentes del techo del hospital le parecieron inusualmente nítidas, permitiéndole ver los microdefectos en la pintura del techo. Sus ojos, que en su vida anterior habían sido de un color oscuro común, ahora poseían un iris de un color rojo intenso, brillante y profundo, como la sangre fresca iluminada por el fuego. Su esclerótica permanecía blanca, pero ese color rojo en su mirada le otorgaba un aspecto magnético, casi alienígena, que contrastaba con su cabello, el cual crecía en un tono rubio cenizo, sedoso y brillante. Se incorporó en la cama, ignorando los cables conectados a su pecho. Tenía 16 años. Los recuerdos de este nuevo cuerpo se integraron perfectamente con su mente de genio reencarnado. No era huérfano. Tenía padres, una familia de clase media acomodada que vivía en un suburbio residencial de Nueva York. Sin embargo, debido a sus altas calificaciones y a un intelecto que ya empezaba a asustar a sus profesores, Arturo pasaba la mayor parte del tiempo solo, concentrado en sus estudios y proyectos personales. Mirándose en el reflejo de la ventana de la habitación del hospital, observó su rostro. Sus facciones eran refinadas, aristocráticas, con una mandíbula bien definida pero masculina. Su cuerpo actual medía 1,80 xm. Era una estatura alta para su edad, con una complexión delgada pero estructuralmente perfecta. Sintió su columna vertebral. La cicatriz vertical estaba allí, latiendo muy débilmente con una energía que nadie más podía percibir. Señor Pendragón, por fin despierta, dijo una enfermera entrando a la habitación, dejando caer su carpeta por la sorpresa de ver al joven despierto y sentado. Sufrió un colapso por agotamiento en la escuela hace 2 días. Los médicos dijeron que sus niveles de glucosa estaban por los suelos, como si su cerebro hubiera consumido toda la energía de su cuerpo de golpe. Estoy bien, respondió Arturo. Su voz era notablemente más profunda de lo que correspondía a un joven de 16 años, con un tono calmado, fluido y carente de cualquier rastro de pánico. Solo necesitaba descansar. Unas horas más tarde, tras recibir el alta médica bajo la condición de que no se sobreesforzara, Arturo regresó a su rutina. Era la mitad del año 2006. El mundo exterior parecía completamente normal, un reflejo idéntico de la Tierra de principios del siglo XXI que él recordaba de sus libros de historia. No había hombres volando con capas rojas en Metrópolis. No había industrias multimillonarias construyendo armaduras de alta tecnología en Long Island. No había noticias sobre una raza de superhumanos protegiendo el globo. Todo estaba en un silencio absoluto. Los héroes, los villanos, las grandes organizaciones, nada de eso existía aún. Todo estaba en pañales. Arturo regresó a sus clases en la preparatoria Midtown, una institución educativa en Queens conocida por su enfoque en las ciencias y las matemáticas. Caminando por los pasillos de la escuela, con sus ojos rojos ocultos tras unas gafas de descanso sutilmente polarizadas para no llamar la atención de inmediato, Arturo observaba a sus compañeros de clase. Para él, los adolescentes que corrían por los pasillos o se quejaban de las tareas de álgebra eran como hormigas moviéndose en un frasco. Su mente operaba a una velocidad tan absurdamente alta que las explicaciones de los profesores de física le parecían insultantemente lentas, casi prehistóricas. Mi inteligencia en esta vida es aún mayor de lo que era antes, analizó Arturo mientras tomaba notas mecánicamente en su cuaderno, sin mirar la hoja. La bioenergía latente de mi linaje está sobrealimentando mis capacidades cognitivas. Si Tony Stark, Reed Richards o Bruce Wayne existen en este mundo, actualmente deben ser solo hombres ordinarios o jóvenes genios que ni siquiera han comenzado a construir sus legados. Estoy por delante de todos ellos. Parte 4. El rompecabezas multiversal. Durante las semanas siguientes, Arturo no se concentró en buscar formas de despertar su poder. Sabía, por las palabras del ser primigenio, que forzar el sello sin la llave adecuada sería un suicidio biológico. En su lugar, utilizó su intelecto superior para realizar algo en lo que era experto: recopilar información, analizar datos y buscar anomalías en la red global de información que empezaba a expandirse en el 2006.
Pasaba las noches en su habitación, rodeado de monitores que él mismo había modificado para aumentar la velocidad de procesamiento de su computadora. Sus ojos rojos reflejaban las líneas de código y los artículos periodísticos que cruzaba a una velocidad sobrehumana. Fue entonces cuando empezó a armar el rompecabezas. Este mundo no era una copia de su vida anterior. Era un nexo. Un plano donde tres realidades distintas coexistían de forma orgánica desde sus cimientos. Encontró la primera pieza en los archivos financieros e industriales del estado de Nueva York. Había registros de una pequeña empresa familiar llamada Industrias Stark, liderada por un tal Howard Stark en el pasado y ahora bajo el control de su hijo, un joven y excéntrico genio multimillonario llamado Tony Stark, quien se dedicaba exclusivamente a la venta de armamento militar avanzado al gobierno. No había vengadores. No había armaduras complejas. Solo corporaciones de defensa. En el mismo sector científico, descubrió patentes registradas por un laboratorio de investigación genética menor llamado Oscorp, liderado por Norman Osborn, y menciones a un brillante pero arrogante estudiante universitario llamado Red Richards. Universo Marvel, concluyó Arturo, anotando los nombres en un archivo encriptado en su mente. La segunda pieza apareció al expandir su búsqueda hacia los estados del centro y el este. Encontró informes sobre un conglomerado masivo con sede en Metrópolis llamado LexCorp, presidido por un joven visionario de la tecnología y la política llamado Lex Luthor. Al investigar los registros históricos de Gotham City, una de las ciudades con mayor índice de criminalidad del país, localizó a las empresas Wayne, actualmente administradas por una junta directiva mientras su único heredero, Bruce Wayne, se encontraba desaparecido en el extranjero desde hacía años, presuntamente realizando un viaje de autodescubrimiento o estudios privados. Universo DC, catalogó Arturo. Lex Luthor y Bruce Wayne están en el tablero, pero las piezas aún no se han movido. La tercera y más inquietante pieza llegó a través de una filtración de datos de los satélites meteorológicos del gobierno. Arturo detectó anomalías en la velocidad del viento y firmas de fricción atmosférica que desafiaban la física aeronáutica en la región de Chicago y las costas americanas. Los radares militares habían registrado de forma ultra secreta a un individuo que se desplazaba por el aire en velocidades supersónicas, pero que las agencias gubernamentales mantenían oculto bajo el nombre clave de El Protector. Al profundizar en los registros civiles de esa misma agencia, Arturo encontró menciones sutiles a una organización en las sombras. La Agencia de Defensa Global, operada por un director de operaciones llamado Cecil Stedman. Y en el ámbito público, el héroe aclamado por los medios en misiones internacionales selectas era un hombre que se hacía llamar Nolan Grayson, conocido en los círculos de defensa como Omni-Man. Universo invincible, pensó Arturo, cerrando los ojos mientras una sonrisa sutil se dibujaba en sus labios refinados. Omni-Man ya está operando de forma activa, pero los Guardianes del Globo aún no son la organización masiva que deberían ser. Todo está en una etapa embrionaria. Los tres universos estaban allí, conectados en el mismo plano geográfico y político. Coexistían desde el principio. Clark Kent probablemente seguía en Smallville descubriendo lo que significaba ser un kryptoniano. Peter Parker era tal vez un niño o un estudiante de secundaria ordinario que ni siquiera había visitado un laboratorio de arañas. Y Mark Grayson era solo un adolescente que no había heredado sus genes viltrumitas. Arturo Pendragon se encontraba en el centro de un tablero de juego tridimensional, un mundo que en 10 o 15 años se convertiría en un campo de batalla de proporciones cósmicas donde facciones alienígenas, mutantes y metahumanos chocarían por el control de la Tierra. Un mundo lleno de dioses, héroes y monstruos, susurró Arturo para sí mismo, quitándose las gafas y permitiendo que el brillo rojo de sus ojos se reflejara en la pantalla apagada de su monitor. Pero ninguno de ellos sabe que la Tierra ya tiene dueños. El linaje de los verdaderos reyes está en mi sangre. Se puso de pie, caminando hacia la ventana de su habitación para observar el horizonte nocturno de la ciudad de Nueva York del 2006. El aire de la noche era tranquilo, pero su mente hiperadaptativa ya estaba trazando planes a largo plazo. No se apresuraría. Utilizaría los próximos meses para incrementar su conocimiento, diseñar sus propios sistemas de interfaz y prepararse para el momento en que el destino le presentara la primera cerradura. La conmoción biológica llegaría tarde o temprano. Y cuando el primer sello del nivel 5 se rompiera, el mundo sabría lo que significa el regreso de un titán alfa. Capítulo 2. Filtraciones en las sombras y el efecto dominó parte 1. La red de las tres agencias para un intelecto común, la información clasificada de los gobiernos es un muro de concreto impenetrable.
Para Arturo Pendragon, era simplemente un algoritmo mal optimizado. Durante las semanas posteriores a su descubrimiento de los 3 universos coexistentes, Arturo no se conformó con saber que los personajes icónicos existían. Necesitaba entender cómo operaban las estructuras de poder en este híbrido del año 2006. Pasaba las madrugadas en el sótano de su casa, el cual había transformado en un laboratorio informático improvisado. Utilizando componentes de servidores desechados que compraba por piezas y modificaba con un diseño de circuitos propio, que aumentaba la velocidad de procesamiento un 800%, Arturo comenzó a pescar en las aguas más profundas de la red. Sabía que la Agencia de Defensa Global, ADG, de Cecil Stedman, SHIELD, bajo el mando de un joven Nick Fury, y la misteriosa corporación científica del ex Luthor no podían ignorarse mutuamente. Al ser agencias ultrasecretas, guardaban su información de manera minuciosamente discriminada, en servidores locales aislados de Internet. Pero Arturo conocía una verdad universal. La tecnología humana siempre tiene un punto débil, y ese punto débil son las personas. Siempre hay topos. Siempre hay científicos resentidos, espías corporativos o agentes de nivel bajo que quieren sacar un poco de esa información clasificada a la luz, ya sea por dinero o por un retorcido sentido de la justicia. Tras interceptar una serie de transmisiones encriptadas en la Dark Web pertenecientes a un grupo de hackers rusos que habían comprado datos robados a un contratista militar, Arturo encontró el eslabón perdido. Un archivo titulado Proyecto Janus. Al abrirlo y descifrar las capas de seguridad cuántica mediante un software de su propia invención, sus ojos rojos brillaron con fascinación ante lo que reflejaba la pantalla. SHIELD y la Agencia de Defensa Global de Cecil Stedman no solo sabían de la existencia de la otra, sino que compartían un canal de contingencia ultra secreto. Según los documentos, en el año 2002, ambas agencias habían firmado un pacto de no agresión y de limitación de territorio. Cecil Stedman se encargaba de las amenazas de escala planetaria y extraterrestre utilizando a Omni-Man como su principal disuasor, mientras que SHIELD se enfocaba en la monitorización del Gen X, mutantes, y las amenazas de espionaje geopolítico. Sin embargo, el archivo revelaba algo más turbio. LexCorp había estado financiando de forma indirecta instalaciones experimentales de SHIELD a cambio de acceso a muestras biológicas alienígenas recuperadas del espacio. Y Oscorp, la empresa de Norman Osborn, proveía compuestos químicos avanzados a la ADI para el desarrollo de armamento para sus soldados de élite. Es un ecosistema corrupto y entrelazado, analizó Arturo, recostándose en su silla y entrelazando sus dedos largos y delgados. SHIELD cuida sus fronteras, Cecil Stedman limpia los desastres con Omni-Man, y multimillonarios como Luthor y Osborn compran los restos para su propio beneficio. Nadie es un héroe aquí. Son corporaciones y burócratas jugando a ser dioses. Parte 2. El vecindario de los milagros. Tras mapear la macropolítica del mundo, Arturo redirigió su atención a su entorno inmediato. Si el mundo iba a estallar en una era de superhéroes, Nueva York sería la zona cero, y su propio vecindario en Queens ya estaba poblándose de las piezas clave del futuro. Hizo una investigación exhaustiva de sus alrededores y de su propia familia. Sus padres en esta vida eran personas normales, profesionales dedicados que lo amaban pero que carecían de la capacidad para comprender la magnitud de la mente de su hijo. Arturo se aseguró de encriptar todas las finanzas familiares y de colocar sistemas de vigilancia invisibles alrededor de su hogar. Si él iba a convertirse en un titán, su santuario debía ser impenetrable. Pero lo verdaderamente interesante estaba a unas pocas calles de distancia. Cruzando datos del registro civil y mapas escolares, Arturo descubrió que en su mismo vecindario residencial vivía el infame Peter Parker. Con apenas 15 años de edad, el Parker de este año 2006 era exactamente lo que los registros escolares describían. Un adolescente flacucho, extremadamente tímido, con notas perfectas en ciencias pero un historial de ser el blanco de los abusones locales. No había mordedura de araña aún. Era solo un niño huérfano que vivía con sus tíos. A un par de casas de los Parker, los escáneres de Arturo confirmaron la residencia de Mary Jane Watson, una chica de la misma edad que lidiaba con un entorno familiar complicado y soñaba con la actuación. Sin embargo, el verdadero choque con la realidad ocurrió en la preparatoria Midtown. Al revisar las listas de su segundo año de preparatoria, Arturo se topó con un nombre que le hizo detenerse. Gwen Stacy. Ella compartía la clase de química avanzada con él. Siendo la hija del capitán George Stacy de la policía de Nueva York, Gwen era una chica brillante, rubia y con un sentido de la justicia muy marcado.
Debido al intelecto superior de Arturo, que humillaba los exámenes de la clase, Gwen ya había intentado acercarse a él un par de veces para hablar de proyectos de investigación, aunque Arturo siempre mantenía una distancia cortés y refinada. Peter Parker tiene 15 años, Mary y Jane vive al lado, y Gwen Stacy está en mi misma escuela, pensó Arturo, observando a Gwen desde la distancia en el patio de la escuela mientras ella hablaba con unas compañeras. El destino está alineando los hilos. Todavía no son los íconos que el mundo recordará, pero están a solo un catalizador de distancia de cambiar la historia de esta ciudad. Parte 3. Los héroes callejeros y la sombra de Gotham. Arturo sabía que Nueva York no solo daría origen a Spider-Man. Utilizando un algoritmo que filtraba los informes de la policía de Nueva York, NYPD, en busca de incidentes inusuales que los medios ordinarios ignoraban, comenzó a supervisar los barrios más peligrosos. Puso especial atención en el sector de Hell's Kitchen. Allí, los informes médicos y judiciales revelaron la existencia de un joven llamado Matt Murdock, quien recientemente se había graduado de la escuela de Derecho. Las bases de datos de la policía mostraban que, cuando era niño, Murdock había quedado ciego en un accidente con desechos químicos de una corporación vinculada a Industrias Rand. Arturo, aplicando su conocimiento biológico de los titanes, analizó el informe médico filtrado de Murdock. Las lecturas de actividad cerebral del abogado eran anormales. Sus zonas sensoriales auditivas y táctiles operaban a una frecuencia que desafiaba la neurología médica. Murdock ya tiene los sentidos agudizados, anotó Arturo en su base de datos. Solo es cuestión de tiempo para que la corrupción de Hell's Kitchen lo empuje a ponerse la máscara. El nacimiento de Daredevil es inminente. Paralelamente, Arturo extendió sus redes de información hacia el sur, hacia Gotham City. El panorama allí era sombrío. Los niveles de criminalidad estaban en su punto más alto, controlados por las familias de la mafia tradicional como los Falcone y los Maroni. Sin embargo, los satélites de vigilancia privados que Arturo había hackeado detectaron un cambio en los patrones financieros de la ciudad. Bruce Wayne, el heredero desaparecido, seguía sin regresar oficialmente a los Estados Unidos. Pero Arturo descubrió que Industrias Wayne había comenzado a desviar fondos millonarios de su división de ciencias aplicadas hacia contratos de construcción privados y compras de telas de fibra de carbono de grado militar a través de empresas fantasma en Asia. Batman no ha regresado a Gotham, pero está comprando su equipo desde el extranjero, concluyó Arturo con una sonrisa fría. Bruce Wayne está en la fase final de su entrenamiento. Está preparando su arsenal. Cuando regrese, la ciudad del crimen cambiará para siempre. Parte 4. El detonante de una nueva era. Mientras Arturo analizaba el tablero local, un evento de magnitud geopolítica sacudió las redes de inteligencia militar que él monitoreaba las 24 horas del día. Fue la confirmación definitiva de que el tiempo de la paz y el anonimato se estaba agotando. Tony Stark había salido de los Estados Unidos. Las transmisiones interceptadas de la Fuerza Aérea y de Industrias Stark confirmaron que el excéntrico multimillonario se había trasladado personalmente al Medio Oriente, específicamente a una base militar en Afganistán. ¿El motivo? Demostrar la efectividad de su más reciente y devastadora creación de destrucción masiva, el misil táctico Jericho. Arturo observó en tiempo real, a través de una señal hackeada de un satélite militar de SHIELD, los preparativos de la presentación. Vio las especificaciones técnicas del Jericho que Stark presumía ante los generales del ejército. Era una obra maestra de la balística convencional, pero para la mente de Arturo, seguía siendo tecnología primitiva basada en la combustión química. Nada comparado con la física termonuclear de Godzilla o la bioelectricidad de Ghidorah. Tony Stark está en el Medio Oriente probando el Jericho, pensó Arturo, viendo cómo el mapa de calor satelital registraba la llegada del convoy de Stark a las zonas desérticas. Sé exactamente lo que sigue. Los 10 anillos lo emboscarán. El Jericho será su mayor éxito y su peor maldición. Arturo se recostó en su silla, permitiendo que la luz de los monitores tiñera su rostro rubio y sus intensos ojos rojos. El panorama estaba perfectamente claro. La saga de los héroes estaba a punto de iniciar. La captura de Tony Stark en la cueva de Afganistán sería el primer dominó en caer, el evento que despertaría al universo Marvel y obligaría a agencias como SHIELD y la ADGA a acelerar sus planes. La Liga de la Justicia, los Vengadores, los Guardianes del Globo, todos esos conceptos que hoy no eran más que planes en carpetas secretas o sueños distantes de jóvenes prodigios, nacerían a raíz del caos que estaba por desatarse. Arturo Pendragon miró sus propias manos. Sentía la vibración en sus huesos, el murmullo silencioso de los titanes que aguardaban en su sangre, esperando que él encontrara la primera cerradura.
Su cuerpo de 1,80 XTM ya se sentía tenso, adaptándose lentamente a la atmósfera de un mundo que pronto exigiría la fuerza de un alfa. Que comience el espectáculo, Stark, susurró Arturo, cerrando todas las pantallas de un solo comando. Construye tu armadura de hierro. El mundo va a necesitar toda la tecnología que pueda conseguir para cuando los verdaderos reyes reclamen la Tierra. Capítulo 3. La arquitectura del espionaje y las redes del mañana parte 1. La sinfonía de la infiltración digital y corporativa. El mundo corporativo del año 2006 era una criatura gorda, arrogante y digitalmente analfabeta en comparación con los estándares que Arturo Pendragon manejaba en su estructura mental. Para las grandes firmas como LexCorp o Oscorp, la seguridad informática consistía en cortafuegos comerciales, contraseñas de 8 caracteres cambiadas cada 3 meses y servidores locales resguardados por guardias de seguridad armados con pistolas de calibre 9 milímetros. No comprendían que, en la nueva era que se avecinaba, el verdadero acero no se forjaba en las fundiciones, sino en las líneas de código. Arturo Pendragon no era un hacker común que buscaba notoriedad en foros de Internet. Su mente hiperadaptativa, sobrealimentada por la bioenergía latente de su linaje ancestral, procesaba la lógica cuántica como si fuera una función biológica refleja. Sentado en el sótano de su residencia en Keynes, rodeado por la penumbra que solo rompía el parpadeo de sus pantallas de fósforo y los servidores personalizados que él mismo había ensamblado a partir de chatarra tecnológica, Arturo contemplaba el mapa de acceso de los 4 gigantes industriales de su entorno. LexCorp, Oscorp, Industrias Stark y las empresas Wayne. La información es el único activo que no se devalúa, pensó Arturo, mientras sus ojos rojos fijos en el monitor reflejaban cadenas de código en lenguaje binario y ensamblador que se desplazaban a una velocidad que habría causado migraña a cualquier ingeniero del MIT. Luthor, Osborn, Stark y Wayne creen que sus secretos están a salvo porque los guardan bajo tierra. No entienden que la tierra misma es la que me pertenece. Para obtener la riqueza y el apalancamiento que necesitaba para financiar sus futuros proyectos biomecánicos, las interfaces del nivel 5, Arturo requería algo más que simples accesos remotos. Necesitaba infiltraciones quirúrgicas, datos de proyectos que se movían bajo la mesa y negocios turbios que pudiera utilizar como chantaje económico o como planos de diseño para su propio beneficio. Y para ello, debía jugar el juego humano. Su primer objetivo fue el nexo local de poder científico en Nueva York. Oscorp. Norman Osborn estaba obsesionado con los contratos militares de la Agencia de Defensa Global de Cecil Stedman y el Pentágono, compitiendo directamente con Industrias Stark. Arturo sabía que, en los niveles subterráneos de la sede de Oscorp en Manhattan, se llevaban a cabo pruebas con el suero de supersoldado modificado y la hibridación de venenos de arácnidos. Para entrar, no usó un virus informático convencional. Usó ingeniería social, combinada con su intelecto superior. Se vistió con un traje sastre gris Oxford a la medida, que realzaba su estatura de 1,80 XTM y sus facciones aristocráticas y masculinas. Con unas gafas de sol sutilmente ahumadas para ocultar el rojo antinatural de sus ojos, se presentó en la torre de Oscorp durante el cambio de turno de los inspectores de control de calidad ambiental del estado. En el vestíbulo de mármol negro, el aire acondicionado siseaba con un aroma a colonia cara y desinfectante industrial. Arturo se acercó al mostrador de recepción con un portafolios de aluminio y una tableta digital modificada por él mismo. La recepcionista, una mujer de mediana edad llamada balbuceante que revisaba los pases de seguridad, levantó la mirada, visiblemente cansada por la burocracia de la tarde. Buenas tardes. Inspección de la Comisión de Seguridad y Salud Ambiental del Distrito de Manhattan, subsector de residuos químicos de alta densidad, dijo Arturo. Su voz, profunda, calmada y autoritaria, resonó en el espacio con una seguridad que no admitía réplicas. ¿Inspección? No tengo ninguna notificación en el sistema para hoy, joven. La mujer frunció el ceño, buscando en su monitor CRT. Es una auditoría ciega, programada a raíz de la fluctuación de radionucleidos que sus generadores del sótano 3 reportaron a la red pública hace 48 horas. Arturo se inclinó ligeramente, deslizando una identificación física con hologramas gubernamentales perfectos que él mismo había impreso utilizando una prensa de microprecisión. Si revisa el protocolo estatal 404-B, firmado por el propio Norman Osborn el mes pasado, verá que retrasar esta inspección conlleva una multa punitiva automática de $50,000 por hora para la corporación. ¿No querrá ser la persona que le explique esa pérdida al señor Osborn, o sí, señorita Jenkins?
El uso del apellido de la mujer, obtenido instantáneamente al leer su gafete al revés por el reflejo del vidrio del mostrador, junto con la mención de un protocolo ficticio pero perfectamente estructurado bajo las leyes corporativas de Nueva York, desarmó la resistencia de la empleada. No, por supuesto que no. Déjeme llamar al supervisor de planta, dijo ella, con los dedos temblando sobre el teclado. No es necesario molestar al ingeniero jefe para una simple lectura de espectrometría en los nodos de ventilación del ala norte, interrumpió Arturo, dedicándole una sonrisa refinada que exudaba una confianza absoluta. Solo necesito un pase provisional de nivel 2 y un escolta técnico. Estaré fuera de su camino en menos de 15 minutos. 2 minutos después, Arturo caminaba por los pasillos alfombrados del sector de desarrollo biológico de Oscorp, acompañado por un guardia de seguridad joven y distraído llamado Marcus, quien estaba más interesado en terminar su turno que en revisar lo que el supuesto inspector estatal hacía. Esta sección siempre huele a azufre, comentó Marcus de manera casual, pasando su tarjeta de acceso por el lector magnético de la zona de biotecnología aplicada. Los científicos de Osborn nunca nos dicen qué mezcla hay dentro. Es el resultado de la síntesis de compuestos basados en hidrocarburos policíclicos aromáticos, respondió Arturo de forma fluida, manteniendo un tono académico impecable. Es normal en la producción de polímeros reforzados. No hay de qué preocuparse, Marcus, a menos que empieces a notar un sabor metálico en la parte posterior de la garganta. El guardia soltó una risa nerviosa, asumiendo que era un chiste técnico. Mientras Marcus se distraía observando a una secretaria que pasaba por el pasillo opuesto, Arturo deslizó un microtransmisor del tamaño de una moneda de 10 centavos en la ranura de servicio de la terminal principal de datos de la sala de servidores de Oscorp. El dispositivo, diseñado con arquitectura cuántica pasiva, comenzó a succionar los archivos encriptados del proyecto Globulina Verde y los registros de transacciones financieras ilegales que Osborn mantenía con cuentas numeradas en las Islas Caimán para evadir impuestos federales y financiar experimentos con humanos en Europa del Este. Fácil. Demasiado fácil, pensó Arturo, mientras regresaba al vestíbulo tras completar la supuesta inspección. Osborn es un genio de la química, pero un analfabeto en la gestión de vectores de ataque. Esta información me dará el control del 20% de las acciones de su empresa fantasma cuando los mercados financieros fluctúen el próximo mes. El siguiente paso de su sinfonía de espionaje lo llevó al corazón del Lexcorp, la fortaleza del hombre que pretendía dominar Metrópolis y, eventualmente, el país entero, Lex Luthor. A diferencia de Osborn, Luthor sí era un genio de la ingeniería de sistemas y la contrainteligencia. Sus redes estaban protegidas por encriptación de grado militar y algoritmos de inteligencia artificial heurística que él mismo había diseñado. Arturo sabía que una infiltración física directa en los servidores centrales del Lexcorp en Metrópolis era arriesgada a esta altura de su desarrollo, por lo que optó por un enfoque indirecto a través de los nodos de comunicación que Lexcorp compartía con las industrias Stark para el suministro de materiales aeroespaciales en Long Island. Utilizando una identidad digital falsa creada bajo el nombre de un alto ejecutivo de logística de la Junta de Industrias Stark, Arturo programó una videoconferencia encriptada de alta prioridad a través de un canal de comunicación satelital compartido que ambas empresas utilizaban para coordinar el transporte de titanio reforzado. El receptor de la llamada en Lexcorp era el Dr. Thomas Arrington, un ingeniero informático de alto nivel especializado en la infraestructura de telecomunicaciones de Luthor. La pantalla de alta resolución de la terminal de Arturo parpadeó antes de mostrar el rostro serio de Arrington, un hombre con ojeras pronunciadas y el ceño fruncido, sentado en una oficina impecable de paredes blancas en Metrópolis. ¿Industrias Stark? No teníamos ninguna reunión agendada para la revisión de los vectores de entrega de titanio hasta el próximo jueves, dijo Arrington, ajustándose las gafas con desconfianza. Y no reconozco su credencial en el protocolo de la llamada, señor. Pendragon. Consultor externo de optimización de infraestructura cuántica para el sector de defensa de Industrias Stark, respondió Arturo, cruzando las manos sobre su escritorio en Keynes, permitiendo que la cámara web transmitiera solo su rostro refinado y sus gafas oscuras. El retraso no es de nuestro lado, Dr. Arrington. Su servidor proxy en el nodo de conexión de Nueva Jersey ha estado experimentando una fuga de paquetes de datos que está comprometiendo la encriptación AES-256 de los contratos que Lex Luthor firmó con el Pentágono. Si el Departamento de Defensa detecta esta vulnerabilidad, el contrato de exclusividad del Lexcorp para el blindaje de los nuevos tanques de asalto quedará revocado antes de que termine el día. Arrington se tensó notablemente en su asiento.
La mención exacta del tipo de encriptación y del contrato específico del Pentágono, datos que Arturo había deducido analizando las solicitudes de presupuesto público del gobierno, hizo que el ingeniero asumiera que estaba tratando con un auditor de seguridad de Industrias Stark de un nivel superior al suyo. ¿Una fuga de paquetes? Eso es imposible. El sistema heurístico del LexCorp habría detectado cualquier anomalía en el flujo de la red, replicó Arrington, aunque sus dedos ya se movían con rapidez sobre su teclado lateral para revisar los registros del servidor de Nueva Jersey. El sistema heurístico de Luthor está diseñado para buscar intrusiones externas basados en firmas de malware convencionales, doctor. Arturo sonrió con desdén, modulando su voz de manera que sonara como un reproche profesional severo. No está diseñado para detectar la desincronización de fase de los relojes atómicos que regulan el cifrado de flujo. Si abre la consola de comandos de su terminal de red ahora mismo y digita la dirección de bucle invertido con el parámetro de depuración que le voy a enviar, verá la discrepancia por sí mismo. Arturo envió una línea de código aparentemente inofensiva a través del chat de la videoconferencia. Era un exploit que explotaba una falla de desbordamiento de buffer en el propio kernel del sistema operativo que LexCorp utilizaba. Arrington, bajo la presión del tiempo y el temor a perder su empleo por una negligencia contractual millonaria, copió y pegó el código en su consola central sin verificar la sintaxis profunda. En el instante en que el ingeniero presionó la tecla de ejecución, la pantalla de Arturo Enkens se llenó de líneas de datos verdes. El exploit no destruyó el sistema del LexCorp. Creó una puerta trasera silenciosa e invisible en el núcleo del servidor proxy de Luthor, otorgándole a Arturo acceso directo al tráfico de correos internos, planos de desarrollo de armas de energía dirigida y los registros de transacciones secretas entre Lex Luthor y ciertos senadores de los Estados Unidos. La arrogancia de los genios humanos siempre es su perdición, pensó Arturo, cortando la llamada de manera abrupta tras simular una caída de la conexión satelital. Luthor cree que sus sistemas son perfectos porque reflejan su propia inteligencia. Pero su inteligencia es finita, limitada por la física tridimensional. Mi mente comprende la física de los titanes. No competimos en la misma categoría. Con Oscorp y LexCorp comprometidas bajo sus términos, Arturo dirigió sus esfuerzos hacia Industrias Stark y las empresas Wayne. Estas dos corporaciones presentaban un desafío distinto. Tony Stark estaba en ese preciso momento en el Medio Oriente, lo que significaba que la seguridad informática de su torre y sus laboratorios en Malibú y Nueva York estaba bajo la tutela automática de su sistema operativo inteligente en pañales, un precursor de lo que eventualmente sería Jarvis. Por otro lado, las empresas Wayne en Gotham operaban con un sistema de seguridad viejo pero hermético, basado en registros analógicos y redes cerradas que requerían una manipulación meticulosa. Para Industrias Stark, Arturo no intentó romper la seguridad del laboratorio central. En su lugar, interceptó las señales de telemetría que la división de aviación de Stark enviaba a los satélites privados de la compañía para monitorizar el vuelo del avión privado de Tony en su viaje de regreso desde Afganistán. Al infiltrarse en las frecuencias secundarias de comunicación de la aeronave, Arturo logró descargar los planos completos del misil Jericho y las fórmulas metalúrgicas de la aleación de oro y titanio que Stark utilizaba para sus satélites comerciales. Para las empresas Wayne, el proceso fue más de carácter financiero y logístico. Arturo hackeó las bases de datos de la división de aduanas de los puertos de Gotham City, rastreando los cargamentos de material compuesto que ingresaban bajo el nombre de corporaciones fantasma propiedad de Lucius Fox. Descubrió pedidos masivos de Kevlar reforzado con triple filamento, lentes de visión nocturna con tecnología militar de barrido de frecuencia y componentes de computadoras de procesamiento paralelo de alta densidad. Bruce Wayne está regresando a casa, o al menos está enviando las piezas para armar su cueva, concluyó Arturo, guardando los datos en sus discos duros de cristal de silicio. Tengo los secretos comerciales, las evasiones fiscales y los diseños tecnológicos de las 4 mentes más poderosas del planeta. Con esto, puedo manipular los mercados financieros a mi antojo para generar el capital necesario. Nadie sospechará de un estudiante de segundo año de la preparatoria Midtown. Parte 2. La mirada hacia el Gen X y el rastreo del arma décimo con las bases financieras e industriales aseguradas a través del espionaje corporativo, Arturo redirigió su inmenso poder de procesamiento mental hacia el misterio biológico más grande del universo Marvel en esta era: los mutantes y el Gen X. En este año 2006, la opinión pública apenas comenzaba a escuchar rumores fragmentados sobre personas con capacidades extraordinarias que nacían de mutaciones naturales.
Para el gobierno de los Estados Unidos y agencias como SHIELD, el Gen X era una prioridad de seguridad nacional absoluta, clasificada bajo el más alto nivel de secreto. Pero Arturo poseía una perspectiva única. Su linaje biológico de titán le otorgaba una comprensión de la genética que superaba la ciencia médica contemporánea. Veía los genes no como códigos estáticos, sino como frecuencias de energía que alteraban la materia. Utilizando la puerta trasera que había instalado en los servidores de SHIELD a través del proyecto Janus, Arturo comenzó a filtrar los archivos médicos del sector de monitorización de metahumanos. Su búsqueda lo llevó a localizar las coordenadas geográficas exactas de una propiedad rural masiva en Westchester, Nueva York. El Instituto Xavier para Jóvenes Talentos. Charles Xavier, pensó Arturo, analizando los diagramas de flujo de energía psíquica que los satélites espías de SHIELD habían registrado de forma pasiva sobre esa zona. El profesor Décimo está operando su escuela en secreto, recolectando adolescentes mutantes para entrenarlos bajo su filosofía de coexistencia pacífica. Cree que puede protegerlos del mundo real manteniéndolos en una burbuja de cristal. Arturo no tenía la intención de interferir con la escuela de Xavier en este momento. Sabía que el poder mental del profesor Décimo era un factor de riesgo. Aunque el linaje de Com en su nivel 4 le otorgaba una inmunidad total contra ataques psíquicos y manipulación mental, Arturo prefería mantener su anonimato hasta que su cuerpo físico hubiera alcanzado la madurez evolutiva. No deseaba que un telépata de nivel Omega detectara una mente de titán caminando por las calles de Nueva York. Sin embargo, había un mutante específico que interesaba a Arturo debido a su factor de curación biológica. Logan, mejor conocido como Wolverine. El factor degenerativo de Logan era lo más cercano que la ciencia humana había estado de replicar el organizador G1, la capacidad de curación celular absoluta que residía en el núcleo de la esencia de Godzilla en el nivel 1 de su propio linaje. Arturo comenzó a rastrear los archivos históricos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del gobierno canadiense, buscando los registros del infame proyecto Weapon Décimo Arma Décimo. Los archivos de SHIELD mostraban que el proyecto había sido desmantelado oficialmente hacía años, dejando tras de sí un rastro de cadáveres y bases militares abandonadas en el territorio de Alberta, Canadá. Logan no estaba con Charles Xavier en este año 2006. Según los informes de inteligencia de los satélites espías que Arturo interceptó, Logan se encontraba desaparecido en combate, borrado del mapa de las agencias gubernamentales. Tras ejecutar un algoritmo de búsqueda predictiva cruzando datos de compras de alcohol, reportes de peleas en bares clandestinos y registros de avistamientos de hombres con cicatrices quirúrgicas inusuales en las regiones boscosas del norte de América, Arturo localizó un patrón. Había una firma biológica constante que aparecía en pequeños pueblos mineros del territorio del Yukon, cerca de la frontera con Alaska. Un hombre que se hacía llamar Jim Logan trabajaba como leñador y camionero ocasional, manteniéndose alejado de la civilización y lidiando con una amnesia inducida por el trauma del adamantium implantado en sus huesos. Logan sigue buscando su pasado en los bosques del norte, analizó Arturo, observando un mapa satelital que marcaba un punto de calor térmico inusual en una cabaña aislada cerca de Dawson City. Su cuerpo está librando una batalla constante contra la toxicidad del metal en sus huesos, y su factor de curación está operando a su máxima capacidad solo para mantenerlo con vida. No se unirá a los X-Men hasta que los acontecimientos de la era mutante comiencen a acelerarse. Por ahora, es solo un animal herido escondido en la nieve. El estudio del Gen X le confirmó a Arturo una teoría fundamental. Los mutantes eran una respuesta adaptativa de la biología humana ante los cambios ambientales del planeta, pero su poder era fragmentado, errático y dependiente de un solo gen inestable. En cambio, su propio linaje de titán era una estructura jerárquica perfecta, un ecosistema de poder completo que no dependía de una anomalía genética, sino de la herencia de los verdaderos dueños de la Tierra. Parte 3. La cacería del hombre púrpura y la salvación de Jessica Jones. Mientras Arturo continuaba su análisis de los futuros héroes de Nueva York, tropezó con un expediente policial clasificado de la División de Homicidios de Manhattan que hizo que sus ojos rojos se estrecharan con una furia fría y calculadora. El informe detallaba una serie de crímenes extraños. Personas comunes que vaciaban sus cuentas bancarias voluntariamente para entregárselas a un desconocido, mujeres que abandonaban a sus familias sin dejar rastro con una expresión de absoluto terror en sus rostros, y testigos que cambiaban sus declaraciones judiciales de un momento a otro tras recibir una simple visita de un hombre elegante que vestía trajes de color violeta. Zebediah Killgrave. El hombre púrpura.
En el universo original que Arturo recordaba de su vida pasada, Killgrave era una de las aberraciones más repulsivas de la historia de Nueva York. Un metahumano con la capacidad de emitir feromonas químicas de alta densidad que anulaban por completo la voluntad de cualquier ser humano que las respirara o escuchara su voz, convirtiéndolos en esclavos biológicos de sus deseos más oscuros. Y la víctima más trágica de esa monstruosidad estaba a punto de ser Jessica Jones, una joven que en este año 2006 apenas comenzaba a experimentar con sus habilidades de fuerza sobrehumana y vuelo limitado tras sobrevivir al accidente automovilístico que mató a su familia. Arturo, a pesar de su frialdad analítica y su enfoque en el poder absoluto, poseía un código interno estricto. No toleraba la existencia de parásitos que se aprovechaban de la debilidad humana a través de la violación de la voluntad. Además, la manipulación química de Killgrave representaba un insulto directo al concepto del control alfa que residía en su sangre. Killgrave cree que es un dios porque puede controlar a un puñado de humanos débiles con sus hormonas, pensó Arturo, mientras sus dedos tecleaban con una velocidad sordomuda las coordenadas de los hoteles de lujo del centro de Manhattan. No entiende que el control biológico real no es una sustancia química en el aire. Es la vibración de la voluntad del rey de los monstruos. Utilizando los sistemas de cámaras de tráfico de la ciudad que había hackeado, Arturo comenzó a rastrear el patrón de movimiento de Killgrave. El hombre púrpura no se escondía en callejones. Vivía como un rey parásito en los áticos de los hoteles de 5 estrellas más caros de la Quinta Avenida, obligando a los gerentes a otorgarle las suites presidenciales gratis y a los empleados a servirle como si fueran siervos medievales. Un viernes por la noche, Arturo localizó a Killgrave en el restaurante de lujo de Grand Metropolitan. A través de la cámara de seguridad del establecimiento, vio al criminal. Un hombre de mediana edad, de aspecto refinado pero con una sonrisa sádica y manipuladora, vistiendo un traje a la medida de color púrpura oscuro. Sentada a su mesa, con la mirada perdida y las pupilas dilatadas por el efecto de las feromonas, se encontraba una joven de cabello castaño claro y expresión rota. Era Jessica Jones. Killgrave ya la había seleccionado. Ya había comenzado su juego de control psicológico y físico que, en la historia original, destruiría la vida de la joven durante meses. Arturo se puso de pie. Se quitó las gafas de sol, revelando el brillo rojo de sus ojos en la oscuridad del sótano. No era el momento de usar el frente de batalla de forma pública. No iba a transformarse en un monstruo de biomasa ni a emitir ondas térmicas en medio de Manhattan. Pero su cuerpo de 1,80 exteme ya poseía la densidad ósea y la fuerza muscular derivadas de la esencia pasiva de Kong. Se vistió con un abrigo negro largo de cuello alto que ocultaba su fisonomía y se dirigió al centro de la ciudad utilizando una motocicleta que él mismo había modificado para que fuera completamente silenciosa. 30 minutos más tarde, Arturo entraba al callejón trasero de The Grand Metropolitan. Sabía que Killgrave solía retirarse por la salida VIP del restaurante para evitar el contacto con la masa común de la calle. Arturo esperó en la penumbra del callejón, apoyado contra la pared de ladrillos, manteniendo su respiración tan baja que parecía no tener vida. Su mente de genio calculó los vectores de movimiento y la dirección del viento. Las feromonas de Killgrave se dispersaban por el aire, por lo que Arturo debía atacar desde la dirección contraria del flujo atmosférico. La puerta metálica de la salida trasera se abrió. Killgrave salió al callejón, sosteniendo a Jessica Jones del brazo de manera firme. La joven caminaba como un autómata, balanceándose con pasos erráticos. «Vamos, querida. El auto nos espera a la vuelta», decía Killgrave con una voz melodiosa, cargada de una vibración química que alteraba el sistema nervioso de la chica. «Eres mía ahora. Harás exactamente lo que yo te diga, por el resto de tu patética vida». «Disculpe, señor Killgrave», la voz profunda y gélida de Arturo rompió el silencio del callejón. El hombre púrpura se detuvo de golpe, soltando a Jessica y girándose con el ceño fruncido, visiblemente molesto por la interrupción de un extraño en sus dominios privados. Al ver a Arturo, un joven alto, rubio y vestido de negro, Killgrave soltó una carcajada arrogante. «Vaya, un adolescente que cree ser un héroe», dijo Killgrave, exhalando profundamente para inundar el callejón con sus feromonas volátiles, mientras modulaba su voz con un tono imperioso de mando. «Date la vuelta, camina hacia la avenida principal y lánzate debajo del primer camión de carga que veas. Hazlo ahora». Las feromonas de Killgrave golpearon el rostro de Arturo. Cualquier ser humano común, incluso héroes con entrenamiento militar avanzado, habrían caído de rodillas, con el cerebro inundado por la orden química del villano. Pero el sistema inmune de Arturo no era humano.
En el instante en que las moléculas de Killgrave entraron en sus fosas nasales, la bioenergía latente del nivel 2, los catalizadores de equilibrio, reaccionó. La pureza mística de Quetzalcóatl y el aura protectora de Mothra neutralizaron las feromonas a nivel molecular, quemándolas en su sistema respiratorio como si fueran simples impurezas de polvo. Arturo ni siquiera parpadeó. Sus ojos rojos brillaron en la oscuridad del callejón con una intensidad que hizo que la sonrisa de Killgrave se congelara. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó Arturo, dando un paso adelante. El pavimento debajo de sus botas pareció crujir debido a la densidad de su peso físico. Tu control se basa en una anomalía química menor. Una hormona barata. Eres un error biológico, Killgrave. El hombre púrpura retrocedió un paso, con el pánico empezando a reflejarse en sus ojos por primera vez en su vida. Su poder nunca había fallado. Nadie podía resistirse a su voz. Aléjate de mí. Te ordeno que te rompas las piernas. Te ordeno que te arranques los ojos. Gritó Killgrave, su voz volviéndose aguda y desesperada, liberando una cantidad masiva de feromonas en el aire. Arturo se movió. No usó la velocidad supersónica de Rodan, pero la agilidad física pasiva de Com hizo que su movimiento fuera invisible para el ojo humano de Killgrave. En una fracción de segundo, Arturo cerró la distancia. Su mano derecha se cerró alrededor del cuello del hombre púrpura con la fuerza de una prensa hidráulica industrial de 10 toneladas. Levantó a Killgrave del suelo con un solo brazo, sosteniéndolo en el aire contra la pared de ladrillos del callejón. El villano comenzó a asfixiarse de inmediato, con las piernas agitándose en el vacío y sus manos golpeando inútilmente el brazo de Arturo, que se sentía tan rígido y frío como el acero forjado. Tu existencia termina hoy, dijo Arturo, observando el rostro morado del villano con una indiferencia absoluta. No eres digno de caminar en el mismo suelo que los verdaderos alfa. Con un movimiento quirúrgico y preciso, Arturo aplicó una presión directa en la base del cráneo de Killgrave, fracturando la sección superior de la columna vertebral de manera instantánea y silenciosa. El cuerpo del hombre púrpura se relajó por completo, sus ojos se volvieron blancos y la emisión de feromonas cesó en el acto. Arturo soltó el cadáver, permitiendo que cayera en el suelo del callejón como un saco de basura. Se giró hacia Jessica Jones. La joven seguía de pie, pero con la muerte de Killgrave, el nexo químico en su cerebro comenzó a disolverse de golpe. Sus ojos recuperaron el enfoque, parpadeando con confusión y terror mientras observaba el cuerpo sin vida del villano en el suelo y luego levantaba la mirada hacia Arturo. ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú?, preguntó ella, con la voz temblando, abrazándose a sí misma mientras recuperaba el control de su propia voluntad. Vuelve a tu casa, Jessica, respondió Arturo, dándose la vuelta y caminando hacia la penumbra donde se encontraba su motocicleta. El monstruo que te encadenaba ya no existe. Tienes una vida que construir. Asegúrate de que valga la pena la intervención de un rey. Antes de que la joven pudiera responder o procesar lo que acababa de presenciar, Arturo Pendragon desapareció en la oscuridad de la noche neoyorquina. Había alterado la historia. Jessica Jones nunca sería la víctima rota del hombre púrpura. Su camino hacia el futuro como heroína o protectora de la ciudad comenzaría desde una posición de fuerza, no de trauma. Parte 4. Los Defenders de Nueva York y los Defensores del Globo. Al regresar a su base de operaciones en Queens, Arturo dedicó el resto de la noche a limpiar los rastros de su intervención en el callejón de Manhattan, borrando las grabaciones de las cámaras de seguridad que pudieran haber registrado su silueta y asegurándose de que la policía de Nueva York clasificara la muerte de Killgrave como un ajuste de cuentas entre bandas de la mafia local. Con ese cabo resuelto, Arturo se concentró en la monitorización de los otros dos grupos de héroes en pañales que operarían en Nueva York y a nivel internacional. Los futuros Defenders de la línea callejera de Marvel, Luke Cage y Iron Fist, y la contraparte del universo de Invincible, la Agencia de Defensa Global y los futuros Defensores del Globo. A través de sus accesos en las bases de datos médicas y correccionales del estado de Georgia, Arturo localizó a Carl Lucas, un hombre que actualmente se encontraba cumpliendo una condena injusta en la prisión de Seagate. Los registros secretos del sector de investigación médica de la prisión mostraban que un científico llamado Dr. Noah Burstein estaba solicitando presupuestos a Industrias Stark para un experimento de regeneración celular basado en campos electromagnéticos. Luke Cage está a meses de entrar a la cámara de regeneración que le dará su piel impenetrable, analizó Arturo, guardando la ficha correccional de Lucas. Y en cuanto a Danny Rand, los registros comerciales muestran que el avión de la familia Rand desapareció en el Himalaya hace 10 años.
Danny debe estar completando su entrenamiento místico en Kunlun en este momento, preparándose para reclamar el puño del Iron Fist. Pero la investigación más compleja fue el rastreo de los defensores del globo en el universo de Invincible. En este año 2006, el equipo original de los defensores, Inmortal, War Woman, Darkwing, Red Rush, Aquarus, Martian Manhunter y Green Ghost, ya operaba como la fuerza de asalto de élite de Cecil Stedman, pero bajo un estricto régimen de censura de prensa. Las masas comunes los veían como mitos urbanos o héroes internacionales de aparición esporádica, mientras que Omniman era la cara pública y amable de la protección global. Arturo hackeó los servidores de comunicación cuántica de la base de la Agencia de Defensa Global, ubicada en un búnker secreto bajo el Pentágono. Descubrió que Cecil Stedman estaba utilizando tecnología de teletransporte de corto alcance diseñada por un científico llamado Donald Ferguson para mover a los defensores del globo a través de los continentes en fracciones de segundo. Sin embargo, el análisis del intelecto superior de Arturo detectó una falla estructural masiva en la estrategia de la ARC. Cecil Stedman confiaba ciegamente en la lealtad de Omniman, basando toda la seguridad de la Tierra en la premisa de que el Viltrumita era el protector definitivo del planeta. Los archivos secretos revelaban que la ARC no poseía ningún plan de contingencia real o arma de destrucción masiva capaz de detener a Nolan Grayson si este decidía traicionarlos, más allá de un rayo láser satelital de órbita baja que Arturo, tras revisar las especificaciones de energía, calculó que solo lograría enfurecer a un Viltrumita de sangre pura. Cecil es un estratega brillante para los estándares humanos, pero un ciego ante la geopolítica cósmica, pensó Arturo, visualizando los planos del satélite láser de la ARC. Confía en un depredador alienígena para cuidar el corral de las ovejas. Cuando Nolan Grayson decida que es el momento de reclamar este planeta para el Imperio Viltrumita, los defensores del globo serán masacrados en cuestión de minutos. Su tecnología actual es inútil contra la densidad biológica de un guerrero espacial. Esta revelación reforzó la convicción de Arturo de que su línea de desarrollo del nivel 5, el protocolo de emergencia de los mechas y Cyborgs, era la única salvación real para la Tierra. Si quería enfrentar la invasión de Viltrum, los ataques dimensionales de los villanos de Marvel o las amenazas cósmicas de DC como Darkseid, la tecnología de la Tierra debía fusionarse con la bioradiación de los titanes. Arturo cerró los ojos, sintiendo el fluir de la energía en su propio cuerpo. Su estatura de 1,80 xm se mantenía estática por ahora, pero la densidad de sus músculos y la velocidad de sus reflejos continuaban incrementándose a medida que su mente procesaba la macroinformación del multiverso. La preparatoria Mitoun continuaría siendo su cobertura perfecta durante el próximo año. Un estudiante de segundo año de bachillerato que sacaba notas perfectas y compartía la clase de química con Gwen Stacy, mientras que en las sombras, controlaba los hilos financieros de las corporaciones más grandes del mundo y vigilaba el amanecer de la era de los dioses. El tablero de juego estaba completamente mapeado. Tony Stark estaba por caer en la cueva de Afganistán. Bruce Wayne preparaba su arsenal en el extranjero. Los mutantes se escondían en Westchester. Y el primer eslabón de la era de los héroes estaba a punto de romperse. Arturo Pendragon estaba listo para observar la caída de los dados, sabiendo que, cuando el humo de las primeras batallas se disipara, el verdadero rey emergería desde los cimientos del planeta. Capítulo 4. El desierto en llamas, la luna de plata y la recolección de las arenas parte 1. El abismo en Afganistán y el nacimiento del hombre de hierro. El viento del desierto de Kunar, en Afganistán, no traía promesas de vida, sino el olor a pólvora, arena calcinada y el eco distante de la artillería pesada. En ese rincón olvidado del mundo, lejos de los rascacielos relucientes de Nueva York y de los laboratorios asépticos de Industrias Stark, el destino del universo Marvel comenzó a fracturarse de manera irreversible. Anthony Edward Stark, el epítome de la arrogancia humana, el genio que había privatizado la paz mundial a través del monopolio de la destrucción, caminaba hacia su propia ejecución sin saberlo. El convoy militar que lo transportaba tras la exitosa y teatral demostración del misil Jericho avanzaba por los caminos serpenteantes de la provincia árida. Stark iba en la parte trasera de un vehículo B, bromeando con soldados jóvenes que lo miraban como si fuera un dios de la era moderna, sosteniendo un vaso con whisky y disfrutando del sonido del rock clásico que resonaba en las radios militares. Entonces, el infierno se desató. Una explosión masiva impactó el vehículo de vanguardia, levantando una columna de fuego y metal retorcido que bloqueó el camino. El B de Stark se detuvo con violencia entre el chirrido de los neumáticos y los gritos desesperados de los soldados que abrían fuego hacia las crestas rocosas de las montañas.
Arturo Pendragon, observando la escena semanas después a través de los fragmentos de transmisiones satelitales militares interceptadas y las comunicaciones encriptadas de la Agencia de Defensa Global, analizó el evento con la frialdad de un cirujano. Stark creía que sus armas lo protegían, pensó Arturo en la quietud de su sótano en Keynes, donde las pantallas proyectaban los mapas térmicos del desierto afgano. No entendía que el depredador que crea colmillos para otros termina siendo devorado por los mismos cachorros que alimentó. Los terroristas del grupo extremista conocido como los 10 Anillos, una organización que Arturo ya había catalogado como una facción proxy financiada bajo la mesa por Obadiah Stane, emboscaron el convoy con una precisión quirúrgica. Stark, preso del pánico, salió del vehículo buscando cobertura detrás de una roca, solo para ver cómo un proyectil de mortero caía a pocos metros de él. En la superficie metálica del misil, antes de que estallara, Stark pudo leer una inscripción grabada en negro. Industrias Stark. La detonación lo lanzó por los aires. Los fragmentos de metralla destrozaron su pecho, perforando su caja torácica y deteniéndose a milímetros de su corazón. Cuando Stark despertó, se encontraba en la penumbra de una cueva húmeda y fría, con una batería de automóvil conectada a un electroimán rudimentario incrustado en su esternón, cortesía del Dr. Jensen, un cirujano local capturado que le había salvado la vida en condiciones infrahumanas. Los líderes de los 10 Anillos, encabezados por el despiadado Rasa, le impusieron un ultimátum: construir el misil Jericho para ellos a morir en esa cueva. Pero Stark, transformado por la culpa y el dolor, y guiado por la sabiduría serena de Jensen, tomó una decisión diferente. No construiría un arma para sus captores. Forjaría la llave de su libertad. Durante semanas, bajo la constante vigilancia de cámaras analógicas de baja resolución que Arturo Pendragon había hackeado sin el menor esfuerzo, Stark y Jensen trabajaron en el corazón de la montaña. Utilizando el paladio extraído de sus propios misiles desmantelados, Stark sintetizó una fuente de energía limpia y compacta. El reactor ARC original, un anillo de plasma azul que producía 3 gigavatios de energía por segundo, suficiente para hacer latir su corazón por 50 vidas o para alimentar algo mucho más grande. No están construyendo el Jericho, Jensen, susurró Stark una noche, barriendo el polvo de carbón de unos planos dibujados a mano sobre papel pergamino. Estamos construyendo un boleto de salida. Lo que Stark diseñó en esa cueva fue la Mark I. Una armadura tosca, masiva, un golem de hierro forjado a base de placas de chatarra, motores de combustión interna robados de camiones militares y lanzallamas artesanales. Era una obra maestra de la improvisación humana, una demostración de que el intelecto de Stark podía doblar el metal bajo las condiciones más adversas. Arturo, viendo los planos reconstruidos a través de la interpretación algorítmica de su computadora cuántica, dedicó una sonrisa de aprobación al genio de Stark. Impresionante para un mortal sin linaje, admitió Arturo, cruzando los brazos sobre su pecho, donde la energía latente de sus células ya vibraba con una frecuencia que humillaba la potencia del reactor ARC. La Mark I es el primer paso de la humanidad hacia la era del metal biológico. Stark está arañando la superficie de lo que en nivel 4, el protocolo de emergencia, posee por derecho de nacimiento. Él necesita hierro y cables. Yo solo necesito que mi sangre recuerde la estructura de Mecha Godzilla. El día de la fuga llegó cuando los terroristas descubrieron el engaño. El proceso de carga del sistema operativo de la armadura requería minutos vitales que Stark no tenía. Jensen, comprendiendo que el mundo necesitaba al genio de Stark y no a un cirujano viudo de un pueblo destruido, tomó un rifle de asalto y corrió por los túneles de la cueva, gritando para distraer a los guardias y ganando el tiempo necesario para que los sistemas de la Mark I se activaran por completo. Cuando Tony Stark salió de la oscuridad del túnel, ya no era un hombre con un traje sastre cara. Era una máquina de guerra implacable. Las balas de los fusiles de asalto AK-47 rebotaban en el blindaje de hierro de la Mark I con destellos de chispas. Con cada paso pesado, los servomotores hidráulicos rugían. Stark desató el fuego de sus lanzallamas, convirtiendo el campamento de los 10 Anillos en un infierno de combustión. Encontró a Jensen agonizando en el suelo de la cueva, cuyas últimas palabras sellaron la transformación del multimillonario. No desperdicies tu vida, Stark. Con un rugido de rabia pura, Stark activó los propulsores neumáticos de sus botas, elevándose por los aires como un proyectil deforme, saliendo de la montaña justo antes de que el arsenal del campamento estallara en una bola de fuego termobárica. El vuelo fue corto e inestable. La Mark I se estrelló con violencia contra las dunas de arena del desierto abierto, desarmándose en 1000 pedazos y dejando a un Stark deshidratado, herido pero libre, arrastrándose bajo el sol implacable.
Horas más tarde, el sonido de los rotores de los helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos rompió el silencio del desierto. Al frente de la misión de rescate se encontraba el coronel James Rodney Rhodes, el mejor amigo de Stark y uno de los altos mandos del ejército que posteriormente se convertiría en War Machine. Rhodes bajó del helicóptero corriendo, cayendo de rodillas en la arena junto a un Stark exhausto. ¿Cómo estuvo el viaje en los vehículos militares, Tony? Bromeó Rhodes, con la voz rota por el alivio de encontrar a su amigo con vida. La próxima vez, viajamos en mi avión, respondió Stark, esbozando una sonrisa débil a través de las quemaduras de su rostro. El regreso de Tony Stark a los Estados Unidos fue un evento mediático que paralizó al país a finales del año 2006. Arturo Pendragon observó la icónica videoconferencia por televisión abierta desde una cafetería cercana a la preparatoria Midtown. Stark, sentado en el suelo del escenario con una hamburguesa con queso en la mano y vistiendo ropa informal, declaró ante una horda de reporteros atónitos la clausura inmediata e indefinida de la división de manufactura de armamento de Industrias Stark. He visto que las armas que construyó terminan en manos de los mismos monstruos que pretenden destruir este país, declaró Stark con una seriedad que nadie le conocía. Hasta que no pueda decidir el rumbo de esta compañía y crear un producto que proteja y no que destruya, las puertas de la división armamentística permanecerán cerradas. Las palabras de Stark hicieron que varias personas de gran poder que basaban sus fortunas en el negocio de la guerra dieran el grito en el cielo. Las acciones de Industrias Stark cayeron un 40% en Wall Street en cuestión de minutos. Pero nadie estuvo más furioso que Obadiah Stane, el socio veterano y supuesto aliado de Stark, quien observaba la conferencia desde las sombras del escenario con una sonrisa falsa que ocultaba una rabia homicida. Arturo, leyendo las microexpresiones de Stane a través del análisis de video de alta definición, supo que el nacimiento de Iron Monger ya estaba en marcha. Stane va a intentar replicar la armadura usando los restos de la Mark I que sus mercenarios recuperarán del desierto, pensó Arturo, apagando el televisor con un sutil pulso magnético que emitió desde la punta de su dedo, una demostración inconsciente de la bioelectricidad latente de Ghidorah que ya empezaba a filtrarse por los poros de su piel. Que se maten entre ellos. Mientras los mortales juegan con juguetes de metal, yo sigo consolidando mi dominio. Parte 2. La Luna de Plata y el Alfa Protector. A pesar de que el año 2006 llegaba a su fin en medio del caos corporativo de Stark, la vida de Arturo Pendragon en la preparatoria Midtown se mantenía bajo una apariencia de normalidad académica. Sin embargo, su verdadera cacería se desarrollaba en los campus universitarios de Nueva York, donde sus redes de vigilancia habían detectado la llegada de una nueva variable al tablero: Felicia Hardy. Felicia era una joven universitaria brillante, poseedora de una belleza platónica y magnética. Cabello de un rubio platinado casi blanco que caía en ondas perfectas alrededor de un rostro de facciones felinas, ojos verdes profundos que destilaban una mezcla de picardía y vulnerabilidad, y un cuerpo que desafiaba las leyes de la estética con sus curvas perfectas. En este año 2006, Felicia aún no se había puesto el traje negro de Black Cat. Era simplemente una estudiante de arte y criminología en la Universidad de Nueva York, intentando lidiar con el legado criminal de su padre, Walter Hardy, el famoso ladrón de guante blanco que se encontraba tras las rejas. Arturo poseía en su mente los registros de la historia original. Sabía con precisión quirúrgica el destino trágico que le aguardaba a Felicia en las aulas de la universidad. Un estudiante y atleta universitario arrogante llamado Jan, un espécimen de la mediocridad humana con músculos inflados por esteroides y una mentalidad de depredador social, iba a abusar de ella en una fiesta de fraternidad, rompiendo su confianza en el mundo y empujándola a convertirse en la ladrona cínica y solitaria que el universo Marvel recordaba. Pero Arturo Pendragon no iba a permitir que la historia se repitiera bajo sus términos. En su vida anterior, el personaje de Felicia Hardy siempre había despertado una debilidad en su frío corazón de genio. Su estilo, su astucia y su lealtad inquebrantable hacia aquellos que consideraba dignos la hacían resaltar por encima de las heroínas convencionales. Ahora, siendo el portador del árbol del linaje alfa, el instinto primordial de posesión y protección de los grandes reyes de la Tierra se activaba con una fuerza violenta dentro de su ser. Un alfa no tolera que un parásito debilucho intente tocar un solo pelo de lo que él ya ha catalogado en su mente como su futura reina. Un humano ordinario, un insecto cuya existencia se apagará en unas pocas décadas, cree que tiene el derecho de dañar lo que me pertenece por derecho divino, pensó Arturo una noche de invierno, mientras caminaba por los pasillos del campus de Lanzhou bajo una tormenta de nieve ligera. Su fisonomía de 1,80 exteme ya exudaba una aura magnética inmensa.
Aunque sus poderes de titán permanecían firmemente sellados tras las cerraduras de su ADN, la fluctuación constante de energía de su linaje estaba alimentando su cuerpo de manera continua a nivel celular. Arturo sufría por esto. Sentía una fiebre interna constante, un ardor en sus venas provocado por la inmensa cantidad de bioradiación termonuclear de Godzilla y las tormentas de gravedad de Ghidorah que se presionaban contra los sellos genéticos, buscando una salida. Para los estándares humanos, Arturo ya poseía una fuerza física absoluta, situada en el límite superior de la capacidad sobrehumana pasiva. Podía doblar vigas de acero con las manos desnudas y sus reflejos operaban en milisegundos. Pero él sabía que esto no era ni el meñique del dedo chico de su pie en comparación con lo que liberaría cuando rompiera la primera fase del nivel 5. Esta fuerza actual era solo el residuo, el sudor biológico de su linaje adaptándose a su cuerpo adolescente. El encuentro ocurrió en una de las plazas de la universidad, cerca de la biblioteca central. Felicia caminaba con prisa, sosteniendo varios libros contra su pecho, con el rostro enrojecido por el frío del invierno neoyorquino. Detrás de ella, cortándole el paso con una sonrisa de superioridad barata, avanzaba Jan, acompañado por dos de sus compañeros del equipo de fútbol americano. Vamos, Felicia, no seas tan difícil, decía Jan, estirando la mano para sujetar a la joven del hombro de manera invasiva. Solo te estoy diciendo que vengas a la fiesta del club de atletas esta noche. Sabes que quieres estar con alguien que pueda cuidar de ti en este campus. Te he dicho 3 veces que no me interesa, Jan, respondió Felicia, con la voz firme pero con un destello de incomodidad en sus ojos verdes mientras intentaba esquivarlo. Tengo que estudiar. Déjame pasar. Oh, vamos, las chicas como tú siempre dicen que no al principio, Jan se rió, cerrando el espacio y tomándola del brazo con una fuerza que hizo que los libros de Felicia amenazaran con caer al suelo cubierto de nieve. Antes de que el universitario pudiera dar un paso más, una mano enguantada en cuero negro se cerró alrededor de su muñeca con una presión tan absurdamente alta que el sonido de los huesos de la articulación de Jan crujiendo bajo la piel resonó en el aire frío de la plaza. Ella te dijo que la dejaras en paz. La voz de Arturo Pendragon no fue un grito. Fue un susurro barítono, cargado de una densidad y una vibración térmica que pareció derretir los copos de nieve que caían a su alrededor. Jan soltó un alarido de dolor puro, soltando a Felicia inmediatamente y cayendo de rodillas en el pavimento congelado mientras intentaba librarse del agarre de Arturo. Los dos compañeros de Jan se tensaron, dando un paso adelante con los puños cerrados, pero se detuvieron en seco cuando Arturo levantó la mirada. Arturo se quitó las gafas oscuras por una fracción de segundo. Sus ojos rojos brillaron en la penumbra de la tarde con la intensidad de los núcleos de reactores nucleares en plena fusión. El aura pasiva de Kong, el instinto del depredador alfa que domina la selva y la montaña, se expandió desde el cuerpo de Arturo como una onda de choque invisible. Los dos atletas universitarios sintieron que el aire en sus pulmones se congelaba. Sus instintos más primitivos de supervivencia les gritaron que el ser que tenían enfrente no era un estudiante de preparatoria, sino un monstruo mitológico que los aplastaría como si fueran hormigas si daban un paso más. Ambos jóvenes retrocedieron, temblando, con los rostros pálidos por un terror irracional. Si vuelvo a ver tu fisonomía a menos de 100 metros de esta mujer, dijo Arturo, mirando a Jan, quien lloraba de dolor en el suelo con la muñeca completamente dislocada, no me limitaré a apagar tus articulaciones. Borraré tu existencia del registro civil de este estado. ¿Me has comprendido, mortal? Jan asintió frenéticamente, con los dientes castañeando por el miedo y el dolor. Arturo lo soltó con un desdén absoluto, permitiendo que sus amigos lo arrastraran por la nieve mientras huían despavoridos hacia los edificios de la facultad. Arturo se colocó las gafas oscuras nuevamente, regulando la fiebre biológica que latía en su cuello, y se giró hacia Felicia Hardy. La joven platinada lo observaba con las mejillas encendidas, pero sus ojos verdes ya no mostraban incomodidad. Reflejaban una fascinación inmensa, una atracción magnética hacia el joven rubio que acababa de desmantelar a sus acosadores sin el menor esfuerzo. Su instinto felino, el que eventualmente la convertiría en Black Cat, reconoció la pureza del peligro que emanaba de Arturo. Eso fue increíble, dijo Felicia, acomodándose el cabello blanco con dedos temblorosos, dedicándole una sonrisa coqueta y genuina. No creo que Jan vuelva a jugar al fútbol en toda su vida. ¿Quién eres tú? No te he visto en ninguna de las clases de la Facultad de Criminología. Arturo. Arturo Pendragon, respondió él, agachándose con elegancia para recoger uno de los libros de Felicia que había caído al suelo, entregándoselo con un movimiento fluido.
Digamos que soy un estudiante de las ciencias aplicadas a la supervivencia. Y tú eres Felicia Hardy. Felicia se sorprendió sutilmente de que el joven conociera su nombre, pero la seguridad y el porte aristocrático de Arturo anularon cualquier sospecha. Vaya, un caballero con un nombre de rey, comentó Felicia, dando un paso más cerca de Arturo, ignorando el frío de la tormenta. Parece que mi suerte ha cambiado hoy. ¿Cómo puedo agradecerle al rey Arturo por salvar a una humilde estudiante? Manteniéndote alejada de la mediocridad, Felicia, Arturo la miró fijamente a través de los lentes ahumados, y su voz adquirió un tono de posesión sutil que hizo que la joven sintiera un escalofrío recorrer su columna. Una mujer con tu potencial no debe mezclarse con los insectos del campus. Tu lugar está en las alturas, bajo la luna de plata. Nos volveremos a ver muy pronto. Antes de que Felicia pudiera responder, Arturo dio un paso hacia atrás, integrándose perfectamente con la cortina de nieve que caía sobre la plaza de la universidad. Desapareció de su vista con una rapidez que desafiaba la física convencional, dejando a la futura Black Cat con el corazón latiendo a una velocidad inusual y con la certeza de que su vida acababa de ser marcada por el verdadero dueño de la noche. Parte 3. La llegada de Samantha Eve Wilkins y la fusión elemental el invierno del 2006 dio paso a las primeras semanas del año 2007, trayendo consigo un cambio climático drástico y una reorganización de los hilos del multiverso en la preparatoria Midtown. Arturo Pendragon continuaba su rutina escolar en Keynes, manteniendo sus finanzas en crecimiento constante gracias al dinero que extraía de los negocios turbios del Scorpios Corp que controlaba bajo la mesa. Un lunes por la mañana, durante la clase de química avanzada que Arturo compartía con Gwen Stacy, el profesor introdujo a una nueva alumna que acababa de ser transferida a la institución debido a un cambio de residencia de su familia desde los suburbios de Chicago. Clase, por favor denle la bienvenida a Samantha Eve Wilkins, anunció el profesor, señalando a la joven que entraba al aula. Arturo, sentado en la fila trasera, levantó la mirada y sus pupilas se contrajeron con un interés analítico inmediato. La joven que acababa de entrar era una chica hermosa, de cabello pelirrojo brillante que caía sobre sus hombros, ojos azules claros llenos de una determinación inteligente y una fisonomía esbelta pero atlética. Era Atom Eve, la futura integrante de los nuevos guardianes del globo del universo de Invincible. Samantha Eve Wilkins, catalogó Arturo en su mente, mientras la joven caminaba por el pasillo buscando un asiento libre. Sus poderes de manipulación molecular a nivel subatómico ya están activos, aunque en este año 2007 ella cree que es solo una mutante o un milagro de la ciencia médica ordinaria. No sabe que fue el resultado de un experimento del gobierno para crear el arma biológica definitiva. Debido a que el único asiento disponible se encontraba justo al lado del escritorio de Arturo, Samantha caminó hacia la parte trasera del salón, dejando sus pertenencias con una sonrisa tímida mientras se sentaba a su lado. Gwen Stacy, desde la fila delantera, se giró sutilmente para darle una mirada de bienvenida a la nueva alumna y luego observó a Arturo con una chispa de curiosidad femenina en sus ojos. Gwen ya sentía una atracción latente hacia Arturo debido a su intelecto superior que humillaba los exámenes de la escuela, y la llegada de la hermosa pelirroja al lado del joven rubio despertó un instinto competitivo muy sutil en la hija del capitán de la policía. Hola. Soy Eve, dijo la pelirroja en un susurro, mientras el profesor comenzaba a escribir las fórmulas de balanceo de ecuaciones cuánticas en el pizarrón. Arturo Pendragon, respondió él de manera fluida, manteniendo su tono refinado y caballeroso. Bienvenida a Midtown, Eve. Espero que encuentres la química de esta escuela lo suficientemente interesante para tu nivel. Eve soltó una pequeña risa, observando las notas de Arturo en su cuaderno. Se dio cuenta de que el joven no estaba copiando lo que el profesor escribía. Estaba desarrollando una matriz matemática compleja que describía la fluctuación de los enlaces covalentes en elementos transuránicos, un tema que pertenecía a los doctorados de física nuclear del MIT. Eso, no es lo que está en el pizarrón, comentó Eve, con los ojos azules abiertos por la sorpresa, sintiendo una extraña vibración en sus propias capacidades moleculares al estar cerca del cuerpo de Arturo. La bioradiación latente del nivel 2 de Arturo, la estabilidad mística de Mothra y Quetzalcóatl, interactuaba de forma invisible con los campos de energía de la joven, estabilizando la fluctuación atómica que Eve solía sentir cuando estaba estresada. Lo que está en el pizarrón es una simplificación prehistórica, Eve, respondió Arturo, dedicándole una mirada de reojo que permitió a la pelirroja ver el destello rojo de sus ojos tras las gafas polarizadas. El mundo real no se mueve en líneas rectas. Se mueve en la transmutación de la materia. Creo que tú comprendes eso mejor que nadie en este salón.
Las palabras de Arturo resonaron en la mente de Eve con un peso tremendo. ¿Cómo podía este joven rubio saber o intuir que ella poseía la capacidad de ver y alterar los átomos del mundo a su alrededor? Sintió una atracción inmensa hacia él, una necesidad biológica de estar cerca de la única mente que parecía operar en su misma frecuencia cósmica. Parte 4. El concepto del harem alfa y el control del mañana. Al terminar las clases, Arturo caminó hacia la salida de la escuela, siendo interceptado en el vestíbulo por Gwen Stacy y Samantha Eve, quienes habían comenzado a hablar sobre un proyecto de ciencias compartido. Las dos chicas, una rubia y brillante con un sentido de la justicia impecable, y la otra pelirroja con el poder de reescribir la realidad molecular, se mantenían a los lados de Arturo mientras caminaban hacia las puertas principales de la preparatoria. Arturo, observando a las dos jóvenes desde su estatura de 1,80 xm, sintió la confirmación de una ley primordial que el ser primigenio le había insinuado en el vacío interdimensional. Su mente de genio adaptativo comenzó a procesar el nacimiento de un concepto que para la sociedad humana contemporánea del año 2007 era un tabú, pero que para la biología de los titanes era la estructura natural de la existencia. El harem alfa. En la naturaleza de los grandes monstruos que gobernaban el planeta, los reyes alfas como Godzilla, Ghidorah o Kong no se limitaban a una sola compañera débil. Poseían y protegían a un grupo de hembras alfa que complementaban su dominio y aseguraban el linaje de la corona planetaria. Arturo no era un adolescente ordinario buscando romances de preparatoria. Era el receptáculo de las fuerzas más destructivas y puras del multiverso. Gwen Stacy, con su mente analítica y su conexión con el orden legal de la ciudad. Felicia Hardy, con su astucia felina y su control de los bajos fondos de la noche neoyorquina. Y Samantha Eve Wilkins, con el poder de manipular los átomos de la creación misma. Todas ellas eran reinas en pañales, piezas biológicas perfectas que el destino estaba colocando en su órbita para formar su corte divina. El mundo que viene pertenecerá a los fuertes, pensó Arturo, despidiéndose de Gwen y Eve con una reverencia cortés antes de subir a su motocicleta silenciosa. Tony Stark construirá su armadura de hierro, Bruce Wayne regresará como el murciélago de Gotham, y Omni-Man preparará el camino para su imperio alienígena. Pero ninguno de ellos comprende que la verdadera evolución no se detiene ante las leyes humanas. Mis reinas crecerán a mi lado, protegidas por mi fuerza y alimentadas por mi energía. El año 2006 había terminado, llevándose consigo la inocencia de una tierra desarmada. El año 2007 iniciaba con el eco de los lanzallamas de la Mark I en Afganistán, la muerte silenciosa del hombre púrpura en Manhattan, el despertar de la gata plateada en la universidad y la llegada de la transmutadora molecular a Keynes. Arturo Pendragon encendió el motor de su motocicleta, sintiendo como la cicatriz vertical de su espalda latía con una intensidad renovada. Las cerraduras de su ADN seguían cerradas, pero la presión de la bioradiación termonuclear en su sangre indicaba que el momento de la conmoción biológica estaba cada vez más cerca. Cuando el primer sello del nivel 5 se rompiera, el multiverso entero comprendería que el juego de los héroes y los villanos había terminado, porque el verdadero alfa del mundo había despertado para reclamar su trono.